Vale. Pues nada, a ver qué nos enseña esta gente, ¿no? Las cosas que he puesto en la miniatura son más bien una especie de carta a los reyes que otra cosa, porque no creo que... Me parece que es un directo de estos de los de que enseñan cosas que van a salir esta primera mitad de año, algo parecido. Entonces dudo que nos enseñen algo excesivamente loco, pero oye, alguna sorpresilla a lo mejor hay, ¿no? Y, y no sé, a mí eso de que yo prefiero que enseñen cosas que van a salir más tarde a que enseñen cosas que van a salir prácticamente ya y que me enseñen cosas más jugositas, ¿sabes? Por ejemplo, que nos enseñen algo ya de Metroid Prime 4, que por lo menos digan que se están acordando del juego o que sigue existiendo. Que bueno, Bayonetta pasaba un poco lo mismo, pero al final acabaron sacando un tráiler, ¿no? O sea que el juego existía. Pero, pero joder, desde que sacaron el primer tráiler hasta que sacaron ese... O sea, el primer tráiler no, desde que anunciaron que existía el juego hasta que sacaron este tráiler del año pasado, creo. Pues pasó una cantidad de tiempo considerable. O bueno, el propio Shin Megami Tensei 5, que lo anunciaron cuando anunciaron la consola, prácticamente. Prácticamente no, creo que lo anunciaron cuando anunciaron la consola. Y ya veis, salió el año pasado en noviembre, si no recuerdo mal. Noviembre no, en octubre, coño, salió el día de mi no, el día de mi cumpleaños salió Metroid Dread. Sí, el 11 de noviembre me parece que salió el Shin Megami. Pero bueno, a ver si enseñan algo interesante, aparte de las cosas que vayan a salir dentro de poco. Que tampoco sé muy bien qué es, porque el Kirby salía casi ya, ¿no? Si no me equivoco. Sale también el bueno, el Triangle Strategy, ¿no? El RPG o sea, el RPG táctico de los creadores de Bravely Default, de Octopath Traveler y compañía. De hecho, más bien parece Octopath Traveler, es una especie de Octopath Traveler táctico, lo cual pinta bastante bien, si me preguntáis. Y, y si no me preguntáis, también pinta bien, ¿eh? Es independiente eso de que me pregunten a mí o no. En fin, a ver si empieza esta movida, medio minutito. Ojo, vengo de ver el Betis. Vale. Y bueno, ya digo, espero que el copyright no me haga ninguna mala pasada. Normalmente subiría un vídeo después del direct, pero... Peggy 18. ¡Ojo! Peggy 18 va a salir Bayonetta, ¿no? Que sí, hombre, ya está, déjate de COVID. Vale. Voy a mirar que no se acople. Perfecto. ¡Ojo! ¿Fire Emblem? No puede ser, tío. Hostia, Fire Emblem Warriors. De locos. El primero me encantó, ¿eh? Cuando ve esto un fan de Smash dice, coño, que en Fire Emblem no solo hay espadas. Cosa que es un poco culpa del Smash realmente, o sea. Hay muchos personajes de Fire Emblem que le ponen espadas, pero podrían haberle puesto lanzas o... Yo, Lucina, en vez de haberla hecho un clon de Chrome, la habría puesto con lanza o algo parecido. Esto es antes del time skip, ¿no? We shall survive, and we shall win a glorious future for Fodlan. Now that I know, I won't make the same mistake again. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounds. Tengo que pasarme esto todavía varias veces, la verdad.
Solo me he pasado la campaña de Delgard You must. y una de las dos, de hecho, porque Delgard en principio tiene dos. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。 No estoy hablando, por cierto. 最初にご覧いただいたのはファイアーエンブ Es レ de ム mala educación no 風 saludarle. 化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。 El segundo Hyrule Warrior fue un pasote, o sea, si hacen algo parecido pero con Fire Emblem. The Orange Star Nation needs you. We've got Ojito, more cuando intel on Advance Wars se suponía que 1+2 este iba a salir en diciembre, si no me equivoco, In the first campaign, pero lo retrasaron. you'll advise a colorful cast of commanding officers Nada, pinta use bastante their bien, la abilities verdad. in vibrant turn-based battles. Aunque no voy a mentir, Commanding officer el is now pixel art voiced, bringing even lo more echo de charm menos. to these characters. Más que estos tableros así en 3D, o sea, hubiese preferido que lo hubieran hecho algo así como los propios hardware que salen aquí animados, ¿no? Algo así como que lo hubiesen hecho en 2D, vaya. Un 2D bien currado, más que un 3D así. Pero bueno, que mal no está, que se ve bonito. De hecho, si no me equivoco, se ve bastante mejor que cuando lo enseñaron por primera vez. Go for high scores in the war room. Create and share custom maps in the design room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Vale, vale, eso está bien. Que en principio no se sabía, creo que no se sabía, vaya, si ve. El 8 de abril. Sí, o sea, lleva un retraso gordo, ese juego. Pero bueno, yo que se retrasen juegos nunca lo veo como algo malo, al revés. Significa que se lo están tomando en serio. De hecho, hay muchos juegos que deberían haberse retrasado. Como los remakes del Diamante y Perla deberían haberse retrasado un par de meses o incluso más. Medio año le habría venido de lujo. Incluso el Arceus lo habría retrasado para pulir un poco más los gráficos. Eso sí, el juego sí que ha salido bastante bien. Trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with No sé danger. cuánto se supone que va a durar eso, Actions have pero bueno. consequences. Traitor, Supongo que 40 minutos o algo así, como suele pasar. how will you live in this Lo puedo universe? buscar, vamos. A ver. No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Este verano. ¿Pero es el mismo nomás de Sky? La verdad es que no me debería haber fijado un poco más, pero... ¿Y eso? ¡Ojo, Mario Furgol! ¡Hostia! El de GameCube está guapísimo, tío. ¿Era de GameCube o de Wii? Es que muchas veces confundo los juegos de GameCube y de Wii, porque eran prácticamente la misma consola. Solo que con la diferencia de los mandos, vaya. Ojo, Axel Blaze. Axel Blaze, confirmado. Battle League Football. Prepare for strike. A 5-on-5 sport like Hostia, esto football puede estar that's muy way guapo, heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, Mario cosplay de Waluigi. items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategy. A veces se me baja del HD, tío. The Me cago en gear todo. you equip. Pero bueno. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, Hostia, este strength, juego sí que le tengo and bastantes pass ganas. accuracy. Míralo con Customize eso as del you see explorador de fit. Vegeta. Second, the Hyper Strike. Hipertrayazo, no. Esto es el tornado de fuego. A mí no me Grab an engañáis. orb when it appears on the field, and charge it while your opponents are distracted. Hit the net, and you'll score not one, but 2 goals. De locos.
to 8 players. 4 players on each team can compete against each other Ojo, on one eso puede Nintendo estar Switch bastante console. chingón, ¿eh? Hasta 8 jugadores local. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club, so create your own and invite friends and family to play alongside you, or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes, anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football 10 de junio, ojo, launches on al Nintendo veranito. Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. ¿Por qué la gente reserva juegos online? Me parece, o sea, juegos digitales. Eso me resulta siempre bastante raro. Una cosa es reservar un juego físico. 期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Ojo, el Splatoon. Yo ahora que ha salido el 3 tengo que jugar al 2. Cuando salió el 2 empecé a jugar al 1. Está bastante divertido el juego, la verdad. Bueno, este no lo sé porque no ha salido, pero quiero decir el 1. Y por todo lo que me han dicho se supone que el 2 es bastante mejor que el 1. Porque es básicamente el 1 con todo mejorado y más contenido y más cosas. Vía, no, eso era una columna. Bom. La verdad es que el juego se ve bastante bien. Joder, parece más caótico que antes, ¿no? Por lo que se ve en pantalla parece como una locura. El rodillo, tío. Yo empecé jugando con el rodillo, pero... no... Ahora no me convence mucho. Es que pintar el suelo está muy bien, porque al fin y al cabo de eso va el juego, pero a mí lo que me gusta es llevarme la skill. No nos vamos a engañar. Un momento. ¿Están anunciando un DLC? ¿El juego salió ya? Ah, del modo cooperativo, vale. サーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。 Salmón, porque tú lo dices, bro, スプラトゥーン pero... 3はこの夏発売です。 Vale, vale, eso que no salió todavía. お待ちください。 En principio no es de pago, ¿no? Porque no ha dicho nada de que sea un DLC aparte del juego ni nada. Los titulares de Nintendo Switch, a ver. ¿Qué nos enseña, pa? Sponsors at the ready. Ojo. Evangelion. A full remake of No, the no, no, first front Evangelion. mission game is storming onto Nintendo Switch. ¿En serio? In this Esto sí que lo tactical quiero yo, RPG, pa. you'll pilot weaponized Remake machines de called Front Rockets Mission. Esto sí que no me lo había esperado yo en la battalion vida. to victory. Ojo. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts. Ese juego lo tengo yo, tío, para Super Nintendo, el japonés. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Uncover the great story De line of loquitos, this tío. classic
when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Vuelvo a Switch decirlo, this me summer. gustaría más que fuera una especie de pixel And in art the o future, algo así en the 2D. sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Ojo. Get set for a El 2 no lo he tocado high-octane mucho, la Disney verdad, pero el Pixar 1 sí que me combat encanta. racer. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring Disney racing Card action across Disney 8 and Deluxe, ¿o qué? Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, Ojo, or Sully. Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Mala Pixar pinta no tiene, la characters, verdad. circuits, karts, and more. Ojo, ese sale en el Kingdom Hearts. As well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Joder, Nintendo vaya Switch mensaje this más summer. largo nos han dejado ahí arriba. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash Eso the sí, luego power seguro que of empiezan con las classic mierdas de que Star Wars action sale Jack adventure Sparrow pero no está and doblado por Darth Johnny Vader's Depp y secret cosas así. apprentice. You'll use devastating force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities Lo cual like es como, pues Force entonces no lo Whip and pongas, tío. Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Para todo se requieren Star Wars, accesorios, The tío. Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary Ojo. assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Estos son mis Assassin's Creed Creed favoritos, la verdad. games. El, Explore Renaissance Italy and 16th century el 2 y el Revelation, el Brotherhood no me gustó tanto. Estaba bien, pero no sé. No, no me convenció tanto como... Yo creo que el Revelation, de hecho, sería mi favorito, porque... No sé, me pareció brutal, la verdad. Y el 2, anda ahí. No sabría con cuál de los dos quedarme. Assassin's Creed The Ezio Collection launches on Nintendo Switch. Pero bueno, la verdad es que esto me lo pillaría antes para Play 4 o algo así, sobre todo por el tema de que tiene logros. Strange Gundam. incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and Era restore un the juego de... proper timeline. You'll lead 3 mobile ¿Cómo se suits llamaba, of tío? battle. Es que es un nombre loquísimo, una especie de crossover de un montón de cosas. You can also battle De la alongside DS, friends in online co-op Robot multiplayer. Tyson o algo así. SD Gundam Battle Un Alliance juegazo launches espectacular, on tío. Nintendo Algún día Switch traeré un vídeo de ese this juego porque es brutal. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. Ojo. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Lo estaba viendo Switch. venir, tío. Este sí que le tengo yo ganas, tío. One fateful day, the protagonist Surge Bueno, si lo hacen bien, claro, wanders porque an alternate world. hay algún que otro remaster de Square que vaya chusta, tío. He finds Pero that he no chusta, longer chusta, o sea... exists here. How did this happen? What is Creo this que lo mysterious acabaron arreglando, other pero world? cuando hicieron Travel back bueno, and una especie, forth no, un between remaster both worlds to del unravel the Chrono story. Trigger, Over 40 characters can join creo que your fue la party. versión de Steam. Depending on the Tremendo choices you mojón, make, tío. the allies Creo who que lo acabaron accompany arreglando, and ya the digo, endings that pero trigger salió de que together. dices tú, ¿en serio te hacen pagar por esto? A number of improvements Y también have es been verdad que made te to this hacen, remaster, que te cobran muy caros the juegos ability de to hace turn ya off enemy 300 millones de encounters, años. and a newly O sea, enhanced no es soundtrack. normal que te cobren 20 pavos por Plus, un Final Radical Fantasy de Play Dreamers, 1, tío. No, originally no es released normal. on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Aventura es verdad, tío. Esto Chrono existía Cross, antes, the ¿no? Radical Dreamers Edition. Dashes and Que no lo jugó ni slashes its way Dios. onto Nintendo Switch Creo. April 7th. Me suena que había algo por Pre-orders ahí. begin on Nintendo eShop shortly after this Ojalá presentation. salga a un precio normalito, tío. O por lo menos que esté... Oh, el Kirby. O por lo menos que le hagan ofertas y tal. Porque ya digo, muchas ganas le tengo, pero no voy a pagar 20 pavos por un juego de Play 1, la verdad. Por un juego de Play 1 digital, ¿sabes? Si me venden el Chrono Cross en su caja por 20 pavos, lo compro 2 veces si hace falta. Vamos, lo tengo, pero tengo el japonés. Vaya locura, tío.
It's Kirby's latest Este juego tiene una pinta brutal también. 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. Hay mucha gente que dice que los Kirby son súper fáciles. Y sí, pasarte el juego, es decir, pasarte la historia es tremendamente fácil, pero ahora píllate el 100% listo. Que no es una cosa increíblemente difícil, ¿no? Pero que no es tampoco un paseo. Es literalmente roto, ¿no? Ahora que lo pienso, estaría bastante guapo que sacaran una forma nueva de Rotom, tío. With mouthful mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new Más o menos moves una especie de different from Mario copy Odyssey abilities. de Kirby, tío, porque con tantos Kirby poderes can even weaponize a mouthful y of transformaciones y tal, que water, like normalmente en this. Kirby siempre ha habido, ¿no? Pero As Kirby esto de rescues transformarte Waddle Dees, en Waddle máquinas Dee Town expendedoras, pues, continue to que grow, yo and recuerde, more resources nunca ha become existido. available. ¿Te puedes hacer una choza? Es que a mí hacerme una choza en un juego me encanta. Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. De loco, con los chakras. Evolve copy abilities to Colette expand de... Kirby's range of Literalmente attacks. Colette de... Esos... They'll also change Kirby's appearance. Sinfonia. Iba a decir Cestiria, tío. Even more powerful. Some Eso era copy un abilities Manta, may have casi, tío. stronger evolved forms. Qué buena pinta tiene el A juego new este, tío. adventure awaits our pink puffball. ¡Ojo! Ya está, el juego furro. Who are the beast pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. No falta mucho, ¿eh? ご覧いただきました星 El のカー 25 ド de の marzo está aquí ya. いよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Ojito. Enseña algo del bayoneta, 任 bro. 天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。 ¿Béisbol? 任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。 That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on A your ver, si fuera un Nintendo juego arcade Switch. quizá, pero... But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. I knew you were a true two-way manqué player, bien, tío. but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. Colecciones. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. Bueno, tengo ya los 2.8, 5.9, 500.24, o sea que tampoco... Bueno, ese Kingdom Hearts 3 Remind... ¿Qué? What the fuck? Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop. Yo creo que esta es la única saga que te tienes que sacar 3 carreras y 4 Master para entender no la saga, sino en qué orden tienes que jugar los juegos o qué contiene cada recopilatorio. Y luego después ya puedes empezar a jugarla y cuando te los pasas todos tienes que hacer otros 500, tienes que sacarte otros 500 títulos para entender de qué carajo te han contado en los 3 juegos. O sea, en todos los juegos, mejor dicho. Jump and hover while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level ¿Pero es una surroundings colección to de your Clonoa o advantage. solo...? Also, Klonoa Ah, 2 vale. is included. Take Está on bien. these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches Yo el on que le eché Nintendo un Switch huevazo de July. horas de clonar el de la Game Boy Advance.
We're so glad you're Lol. here. Been here before? Either way, you're in for a Colección puzzling treat. complementaria. In these award-winning games, the portal gun is your key. A ver, to los tengo ya en surviving Steam, o sea que imprisonment in a no creo que me los mysterious lab. pille otra vez. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. Este juego, cuando te pasas un rato jugando, te empieza a entrar, o sea, se te calienta la cabeza de una manera. Al principio no, pero cuando vas luego ya... Cuando vas avanzando y cada vez se te hacen los puzzles y todo más difícil, se me ha quedado el ordenador pilladísimo, tío. Vale, seguimos. O sea, lo he tenido que desenchufar directamente. No es lo que yo estaba pensando, pero tiene buena pinta. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. Y cuando he visto que no lo era, he dicho, A hostia, youth puta madre. with psychic Pero bueno, powers takes a stand against pinta evil. bastante bien. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death. Live Es que en cuanto he Alive visto lo de los launches este he on dicho, Nintendo coño, Switch Wayland. July Pero no, 22nd. no es Wayland. Pre-orders begin on Nintendo me cago eShop en todo, shortly tío. after this presentation. Me pasó esto del ordenador hace poco grabando el Naruto いかが Storm 2. でしたか？続いてはこちらです。 Pero claro, estaba grabando, no era un directo. 世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Wii スポーツシリーズの新作、任天堂スイッチスポーツが登場します。こちらをご覧ください。 Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might recognize these three from past Wii Sports games. Tennis. Hay boxeo para Rally partirle by la cara gently al mat. swinging the Joy-Con controller at the right time. Era complicado el cabrón. Bowling. También es verdad que yo Roll the tenía ball straight ahead como or give it a 8 little años curve. cuando... O más, bueno, un poco más quizá, ¿no? 8 o 10. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Y la verdad que los muñecos estos me gustan más que los míos. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Rocket League de... Enjoy matches with De Joy-Con persona. controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap Cojones, tío. accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Ojo, que igual me pillo yo esta Finally, movida. volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, Eso sí, set, de momento no he visto boxeo, lo and spike the cual ball. me echa un poco para atrás, pero... The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well boxeo as no hay, online tío. play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. いかがでしたか？せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、あ、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん、気合入ってますね。
それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレイしてみます。ストラップの準 Ya 備 he は大 visto 丈夫です Haikyuu, か？ compañero, no hace はい、 falta も que ちろんです。 me lo expliques. スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。 Alright, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Pero eso te pilla también la fuerza, porque el tío ha sacado bastante flojito, pero... Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. Hombre, estaría bastante chingón que si te pones como en el fútbol, te atas un Joy-Con a la pata, con eso saltas y con el del brazo le pegas al balón, tío. Hombre, lo que pasa es que claro, el Wii Sport era gratis con la Wii y este habrá que comprarlo. まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで Pero buena pinta tiene, la verdad. さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを決定。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。 Que era el más divertido. Bueno, también cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero ここで皆さんにお願いがあります。 a mí el que más me gustaba con diferencia era el 快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Get those taiko drumming skills ready! The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. A mí los juegos de ritmo solo se me dan bien en el móvil, tío. Drum to your heart's content. When Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. Ah, bueno.
Ojo, More eso puede Cuphead action tener... awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a Eso puede brand estar new bien, Inkwell Isle. Porque si Defeat a jugamos bevy hasta el of new capítulo 3 bosses con la with demo y wild luego lo podemos personalities pasar and even wilder attacks. a los datos del The juego, pues clever mira. Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The Delicious Last Course, lo tengo vaults pendiente, its way tenía onto ganas Nintendo de Switch jugarlo, June pero 30th. nunca encuentro el momento. A free update is coming to Metroid Dread. Tengo que continuar la serie All de it este juego, takes tío. is one hit. Even from this. Ah, amigo. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Te tienes que hacer el Can you no-hit. face this new challenge? Contra este man hacerse un no-hit, tío. And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. Nah, eso no. This free update launches shortly after this presentation. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Ey, eso sí que puede estar guapo. El rushearte los jefes. Something's bound for Nintendo Ojo. Switch. A ver. No creo, qué buena, tío. Qué buena. Estarán en inglés, imagino, pero me da igual, la verdad. Qué bueno, tío. Este juego tenía que haber entrado mucho antes, porque es de Nintendo, o sea que problemas de licencia no iban a tener. Pero bueno, más vale tarde que nunca, la verdad. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Bastante bien, la verdad. Y ahora es cuando dicen que bajamos el precio de lo de... Hostia, el Kimetsu. Me estoy viendo el anime ahora. Que estaría bien que ahora dijeran, venga, y os bajamos el precio del Nintendo Switch con Nintendo 64. El juego bonito es un huevo, pero... Bueno, me parece que balancearon varias cosas, pero cuando salió vi que había cosas que estaban rotísimas. Creo que es de la gente que hace los Naruto Ultimate Ninja Storm. Malo no creo que sea el juego. Está bien, la verdad. Esperaba menos. O sea que... 2017年の発売以来大変多 Ojo, くの no 方 Mario にお Kart. 楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。 Ojito, que el listón está alto con el DLC del Mario Kart 8 de Wii U. Ese fue uno de los mejores DLC que han hecho nunca. O sea, te costaba nada y menos y eran creo que 16 circuitos, o sea, la mitad del juego y te costaban 10-15 euros, algo así. 20 como mucho. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. Y encima metieron personajes, metieron a Link, a lo del This is Animal the Crossing, Mario toda esa Kart movida. 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games.
8 courses will be released at a time over 6 waves. Yeah. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as a ver, ¿cuánto Coconut cuesta Lab, esto? Pero pinta de puta madre, ¿no? Esa cantidad de circuitos. Chaco Mountain, Esta me encantaba and en el Mario Tokyo Kart Blur DS. will be included in the first wave. Of course, you can play these courses Yo locally era main and este, online. pero con motillo, no con coche. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Y a Pass 25 will pavos. launch Pero March todo 18th. 25 pavos el... Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after Hombre, si es this 25 pavos por presentation. entrega es una You can burrada. enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch amigo. Online Plus Expansion Pack membership. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Vale, Course Pass vale. on its own. Tienes que comprar con el de esa expansión. Bueno, no está mal tampoco, realmente. いかがでしたか？ Si son 25 pavos todas las entregas es una locura. Si es 25 pavos por ぜひご期待ください。 entrega me parece una burrada. さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。 Ojo. Más vale que sea gordo. Esto ya ha pasado, ¿no? Porque... Ojo, flautita de... Esto... Fire Emblem. Fighting in order to live, and living to fight. Ojito. That's the way of our Xenoblade. world. Ojo. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because Xenoblade there are Xenoblade. enemies to kill. I refuse to Y si no believe es you're Xenoblade, him. pues me estoy fumando algo aquí y no lo sé yo, no lo sé ni yo. You're not enemies. Sí, es Xenoblade. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so Y snapping que no, mira las They're not your alas en la friends cabeza. anymore. Está bien. They're his fuel. Sword march. De loco, sí. The land pierced by a great sword. Por esto luego me quejo del It's the Arceus, only tío. way Porque you're gonna defeat vale que the sea un Nintendo real Switch, pero... enemy. Compa. Whatever life is lost, I won't Y let ya no you digo hold este, it el all Xenoblade alone. 2 ya se ve What good mejor que filling up these el flickering incluso clocks in diría que our el eyes? remaster It'll del never Xenoblade replace 1 the se ve friends we've mejor. lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. ¿Qué They must be cojones? Esa es erased without del- a trace. La bruja del Final 8, ¿cómo se llamaba, tío? Siempre se me olvida. Y mira que es un nombre bastante característico. Y esa es la flauta del Pokémon Arceus. La que hace tururiruriru. Xenoblade Chronicles 3. Brutísimo, tío. Tengo que pasarme el 2, pero bueno. Septiembre del 2. ゼノブレード1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレード3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。 Sí, la verdad es que me habéis puesto ya 今 los 回の dientes 任 largos. 天堂ダイレクトは以上になり Ah, ます。 termino ya. ご視聴ありがとうございました。 Pues la verdad es que vine buscando cobre y he encontrado oro, ¿eh? No os voy a mentir. Creo que nada de lo que está... Bueno, sí, el Kirby lo he puesto en la miniatura. Vale, es verdad que se ha terminado. Siempre que termina el Nintendo Direct miro un poquito por si me hacen la trola esta. Como una vez me parece que fue el Sakurai que dijo algo así como ya se ha terminado y te enseñó otra cosa. No me acuerdo exactamente lo que era. No, pinta de lujo el Xenoblade este. El Chrono Cross también más... Ya digo, depende del precio, pero veremos a ver. Ya digo, venía buscando cobre y he encontrado oro porque lo del Xenoblade no me lo esperaba para nada. Yo me esperaba, pues, probablemente alguna de las cosas que he puesto en la miniatura, ¿no? Algo sobre... Eso sí, podrían haber dicho por lo menos que se acuerdan de que existe Metroid Prime 4. Ya que han enseñado lo de la actualización del Dread, podrían haber dicho,
que el 4 sigue existiendo. Pero bueno. Entonces vamos a dejarlo por aquí, ¿no? A mí me ha gustado bastante el direct. Si luego veo algo interesante, a lo mejor le hago mañana algún vídeo sobre lo más importante de aquí. O si saco algún detallito de los trailers. No creo, yo creo que lo dejamos por aquí. Y lo de las flautitas estas, la verdad es que me llama la atención. O sea, parece que son bastante importantes, ¿no? Y bueno, esto la verdad es que es una buena excusa para terminarme ya por fin el Xenoblade 2. Que lo tengo... Voy muy a mi ritmo, ¿vale? De vez en cuando le doy un par de avances, pero muy de vez en cuando. Y con esto pues a lo mejor digo, ojo, a ponerse las pilas. Y me lo paso ya por fin. Porque la verdad es que el juego me encanta, ¿eh? Lo que pasa es que es eso, es muy largo. Tienes muchísimas cosas que hacer. Que lo digo como algo bueno, ¿eh? No como algo malo. Pero... Y bueno, el esto de Earthbound también me ha gustado bastante. Como digo, podrían haberlo sacado desde el principio casi. Pero no. Y el Mario Furbito también. Bastante chingón. Este no sé si caerá de salida, pero en algún momento caerá, porque tiene muy buena pinta. Y últimamente los Mario de deporte no me han terminado de llamar la atención, pero este la verdad es que sí, lo de 8 jugadores en local, el online parece que va a estar bien. No sé, pinta bastante chingón. Ya digo, el de GameCube, el Strikers Church Football o algo así era, me encantaba. Era un pasote de juegardo. Y esto del Splatoon, pues también pinta bastante bien. Pero ya digo, cuando salga el 3 empezaré a jugar el 2. El Kirby de locos, o sea, el Kirby Odyssey of the Wild, la verdad es que está chingón. El béisbol, pues un poco me da igual. El Wii Sport tiene buena pinta, la verdad. Otro que no creo que salga, que me pille de salina ni de coña, pero igual en algún momento cae, porque pinta chingón, ¿eh? Eso sí, falta boxeo, pero vamos, es que era el mejor deporte. En fin, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejáis un like, os suscribís, comentáis por abajo lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Y perdón por el falliño técnico. Bueno, falliño técnico no. El tremendo fallo. Me cago en todo. Se me ha quedado la pantalla pilladísima. No podía hacer nada. He tenido que desenchufar el ordenador. En fin, movidas. Bueno, eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.